tal vez ya estemos demasiado acostumbrados a ver este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un excesivo cuidado con el orden, con la limpieza en muchos de nuestros compañeros dentro de la familia, de nuestros familiares, y a nosotros nos puede parecer la cosa más normal hasta que empezamos a salir al mundo, hasta que empezamos a convivir con otras personas y nos damos cuenta que no todos desinfectan sus latas a la hora de que llegan del súper, o de que no todos se lavan las manos 5 o 10 veces al día con agua caliente, y que los jabones duran un poquito más de lo que duraban en nuestra casa, los jabones de mano, o que no se llevan estos rezos. Por ejemplo, esto es una cosa bastante impactante para muchas personas. ¿Cómo se va tomando la religión en específico dentro de cada casa? Cómo en ciertos ambientes, bueno, pues se puede tomar como una tradición, como algo que va dándole forma a la moralidad, pero llega un punto en el que tal vez saliendo un poco al mundo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy curioso que anda rondando como una noticia por el internet. Una persona estaba haciendo una pregunta si este tipo de cosas podría contar como un abuso infantil. Estaba este muchachito al cual le ponían un tapón en su ano. Su madre le ponía un tapón en su ano y era su taponcito de colita, como le decía su mamá. Y esta era una práctica que duró toda su infancia, hasta que llega a la escuela este muchachito y se da cuenta de que un día yendo al baño, que también esto estaba prohibidísimo por parte de su mamá, de ir al baño en un lugar que no fuera la casa, eh, yendo al baño se le va su taponcito la taza del baño y ya no lo puede recuperar, y va muy preocupado con su madre, va muy preocupado primero que nada con la maestra, y le dice que se le fue su taponcito, y la maestra dice: ¿qué taponcito? Pues el taponcito que va en mi colita para que el diablo no me viole. Y ahí, bueno, pues imagínese la escena tan estremecedora, ¿no? ¿Cómo que el taponcito? La madre estaba sufriendo de un desorden de personalidad muy, muy serio, de esquizofrenia, y esto, entre otras cosas, eran algunas de las situaciones a las que sometían al niño, y el niño lo tomaba por normal. ¿Por qué? Porque todos, por más exagerada y descabellada que puedan sonar las ideas que tenemos en casa como una base, a nosotros nos va llegando como si esa fuera la realidad. Nosotros cuando somos pequeños no tenemos digamos, como para comparar que lo que está sucediendo en casa está mal. Cuando estamos pequeños también todo lo que nos dicen nuestros padres hasta cierto momento lo vamos tomando como que así es. No vayas a tocar eso porque te puedes morir. Y uno dice: ¿cómo? ¿Me puedo morir por tocar una cuchara o por tocar una olla caliente? Sin darnos cuenta de que, bueno, pues sí nos puede lastimar, pero no nos vamos a morir. Pero nuestro miedo genera alrededor de todas estas cosas, ¿no? Se va generando alrededor de todas estas cosas. Y estas realidades en casa realmente pueden llegar a subsistir hasta nuestra adultez, hasta que ya nos vamos dando cuenta, no nada más en la escuela, sino que ya tal vez cuando convivimos con la pareja, que tal vez dentro de nuestra familia ese acomodo, que por supuesto es patológico, se ha ido acomodando a cierto punto que a nosotros nos parece normal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo van viviendo así. Por eso es que acá hacemos tanto énfasis que lo normal no es lo saludable específicamente, ¿no? Y mire, como es miércoles, antes de continuar con el tema, tenemos 2 libros para que usted se los lleve a su casa. Están bastante chonchos estos libros. Tenemos, ay, ¿quién es este señor? Es la guía no oficial de House, persiguiendo cebras. Es de House, el doctor que sale en la televisión, el que en tiempos pasados era el papá de Stuart Little. ¿Tú lo recuerdas, Gaby? Y que también salía en algunas comedias he visto inglesas. de pronto la serie, pero no. Sí, es un personaje ahí medio emblemático, ¿no? Y miren nada más, ese otro libro es La filosofía de House. Todos mienten. Le voy a leer un poquito acá atrás. Eh, Exageramos con eso de portarnos bien. Realmente somos solo unos animales evolucionados, egoístas, que vagamos por la tierra y nuestra existencia no tiene ningún significado. Sería mejor leer menos y ver más televisión. ¿Es House un maestro de la filosofía occidental o simplemente un perfecto sangrón? ¿Qué tal? Si usted se quiere dar un momentito de lectura con estos libros del Doctor House, pues bueno, simplemente tiene que participar con nosotros con la pregunta del día de hoy. ¿Qué te parecería que fuera una buena pregunta, Gabriel? Estamos hablando el día de hoy sobre la herencia que nos persigue. Tal vez que nos compartieran un poquito de alguna experiencia familiar, pero esto
Hay Nos algunas puedes personas que no se animan. Es que nos puedes compartir algo de esto. Si tú no quieres que tu nombre aparezca al aire, puedes pedirle a Don Ají que ponga la especificación de que es anónimo, ¿no? Ujú. Simplemente nosotros tendríamos tu nombre en cuenta para el regalo, pero no para decirlo al aire, Me ¿no? parece perfecto. Y bueno, esto o igual y nos puede contar lo que le pasaba a la familia de sus amiguitos cuando usted era pequeño, ¿no? Para dejarlo más anónimo esto. Entonces ya nada más con que nos participe un poquito, ¿qué parte de esta herencia patológica usted pudo haber vivido o fue testigo en la casa de alguien más? Y ya con eso va a estar participando por estos 2 libros de la filosofía de House y la guía no oficial de House. Sí, y bueno, quizás con una estructura, porque tú estabas poniendo un ejemplo de una situación bastante grave, ¿no? Estabas hablando de una situación de una madre esquizofrénica que, bueno, pues pasa la estafeta de su delirio directamente al hijo, ¿no? No tiene forma alguna de esquivarla. Y esto es algo importante. Los niños dentro de una familia no tienen manera de esquivar la patología familiar. Otras personas sí. Ya cuando estamos pensando en adultos, por ejemplo, como ya tienen otros recursos, pueden cuestionarse o pueden negarlo, puede que las cosas que tú le digas vayan en contra de evidencias que ya han ido recopilando a lo largo de su historia, pero un niño no. A un niño el nombre que le digas que es un nombre y basta, más, no hay más nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ocurre en cualquiera de los casos. Por supuesto, siempre está la parte de la fuerza libidinal también que tenga cada personita. Y en verdad que hay personas que aún creciendo en un ambiente verdaderamente difícil, verdaderamente caótico, por ahí se agarran, si tuvieron poca interacción con alguna otra figura que les pueda servir como modelo, con eso tienen para agarrarse con las 20 uñas, ¿no? Y de ahí sacan un poco para moverse de ese camino en donde a lo mejor otra persona en las mismas condiciones se habría sumergido por completo. Pero pienso que en general, pues toda familia en sí se caracteriza por ciertos rasgos, a lo mejor patológicos, o quizás sí cierta patología en particular, y quedan empapados un poco todos sus miembros. Pero dependiendo de la patología de la cual se trate, podemos hablar, por ejemplo, de algunas que van más dirigidas hacia la neurosis. Y en este sentido, todavía la persona tiene recursos para irse defendiendo a muy temprana edad. Freud hablaba acerca de la novela familiar de los neuróticos. En este artículo, él comenta cómo los niños desde que empiezan a ir a la escuela, se empiezan a cuestionar a los padres y empiezan a cuestionar que sean sus héroes y que sean ídolos y que sean los mejores del mundo, porque empiezan a conocer más padres y empiezan a conocer más gente. Y bueno, es interesante ver la reacción de los padres, ¿no? ¿Qué pasa cuando los niños empiezan a ir a la escuela? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Si deseas concertar una cita con los terapeutas Gabriela Maldonado o José Luis Amarripa, comunícate al 15 23 07 43. Bienvenidos, no bienvenidos, es que De regreso. de regreso a su programa Desde tu mirada. Estamos hablando acerca de la patología familiar y cómo es que en cierta medida cada quien queda empapado, ¿no? de cierta manera y tendrá distintas herramientas para lidiar con ello. Antes de ir a corte estaba comentando cómo, bueno, a propósito de este artículo de Freud que se llama La novela familiar de los neuróticos, él va hablando cómo durante la infancia y también en respuesta a la necesidad que tenemos de hacernos como una imagen de nosotros mismos. Hace poco estábamos hablando sobre estas personas que van
fantaseando tanto acerca de sí mismos y van diciendo que son algo, ¿no? Que se van describiendo de la manera que mejor les parece, como deberían de ser o como les gustaría ser. Y tú comentabas algo, José Luis, decías que necesitamos una parte absolutamente fundamental para nosotros, tener un buen concepto, entre comillas, de nosotros mismos. Lo que necesitamos es tener una imagen de nosotros libidinizada. A veces esto se hace de una forma destructiva, no necesariamente echándonos flores, pero a final de cuentas se va libidinizando esta imagen que tenemos de nosotros mismos. Y de la misma manera, aquellas figuras a las cuales tienes como referencia, que son tus familiares, tus padres, hermanos, tíos, como también forman parte de ti, como además es de ahí donde tú te estás nutriendo para hacer todas tus identificaciones e ir formando tu identidad, entonces también estos van a verse en la necesidad de quedar ante tus ojos libidinizados, es decir, de quedar como exaltados de cierta manera. Y no es raro ver que los niños vayan asumiendo, por ejemplo, que su mamá es la mejor mamá del mundo, que su papá es el más fuerte, el más inteligente, que su hermana, su hermano son los más hábiles, la más bonita, qué sé yo. Se van haciendo estas ideas, no porque concienzudamente digan, sí, porque eso me conviene, no va así, en realidad el proceso que lo provoca es inconsciente. Pero una vez que empiezan a tener contacto con muchas más personas, con personas ajenas al núcleo familiar, entonces tienen más referencias como para comparar y se pueden dar cuenta, por ejemplo, de las normas que ponen los padres de algún amigo, de alguna amiguita, de cómo trata las cosas alguna profesora, algún profesor. Y esto necesariamente va a ser distinto que en casa, porque todos somos distintos. Lo que para nosotros es casi una norma y tiene que ser habitual, nos vamos a dar cuenta que a la vuelta de la esquina es totalmente distinto. Entonces necesariamente se van a topar con cosas distintas y les van a llamar la atención porque además pues nuestra naturaleza es muy curiosa, ¿no? Y sobre todo los niños son muy curiosos. Por el simple hecho de ser distinta le va a llamar la atención y van a traer este material en la cabeza y también en su plática, ¿no? No es extraño que siendo muy pequeños empiecen a quejarse, por ejemplo, con la mamá o con el papá acerca de lo que sí hacen los otros padres, ¿no? Pero la mamá de fulanita le manda tal cosa de lonche, pero el papá de fulanito sí le dio permiso y sí le compró tal juguete y se fueron a tal lado de vacaciones. Empiezan a hacer este tipo de comparaciones. Y yo comentaba que es interesante la reacción que tienen muchos padres a propósito de eso, porque este es como en verdad que es un paso diminuto, pero es un pasito en donde la criaturita va demostrando que puede en el futuro volverse independiente. ¿Por qué? Porque puede pensar distinto que tú, porque puede pensar de una manera independiente a la tuya. Y a muchos padres les empiezan a despertar muchas angustias cuando los niños empiezan a ir a la escuela y empieza a resultar casi un infierno, ¿no? Que ya se empieza a enfermar el niño, que si no quiere ir a la escuela, etcétera, y probablemente esto hable de una relación muy pegadita con los hijos, muy simbiótica, en donde también es difícil admitir nuevas formas de pensamiento en esa cabecita nueva. Pero yo comentaba que cuando la patología de la familia es un poco menos aturdidora, digamos, como una esquizofrenia, por ejemplo, entonces se permite esto y el niño puede desde muy tempranito ir ubicando, diferenciar, ir tomando otros puntos de referencia, ir nutriéndose de otros lugares. Pero cuando es una situación verdaderamente drástica,
parece que las personas, niños y adolescentes y a veces adultos jóvenes, es como si anduviesen desarmados por el mundo, como que no pensaran por sí mismos, como de verdad totalmente inermes ante todo lo que ocurre afuera, porque no hay otra cosa más que lo que dice su mamá, no hay otra cosa más que lo que dice su papá. Esa es la única y absoluta realidad, y esto nos habla de una enfermedad tremenda que, como tú decías, José Luis, a propósito de lo normal, a veces estos padres que se quejan por la rebeldía de los adolescentes, francamente, desde un punto de vista de la salud mental, uno puede llegar a pensar, qué bueno que tu hijo se rebele y qué bueno que tu hijo se defiende y te contesta, porque si no, ya te lo habías tragado, ¿no? Si se hubiese dejado tragar, ya te lo habrías tragado. Uh-huh. Sí, esto es algo que, bueno, como que ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Queremos que sean personas independientes, asertivas, pero con todos menos con nosotros, ¿no? Sí. Eso no pasa, eso no sucede. Es bueno. Y ahí, ¿cuál sería la diferencia, no? Porque luego decimos, bueno, entonces no estuvo tan mal que mi hija el otro día me pusiera la gritoniza de mi vida. No, ese es el caso, ¿no? Esto podríamos pensarlo cuando nosotros ya nos vemos acorralados en decir, es que lo haces porque soy tu madre o porque soy tu padre. Seguramente ya perdimos ahí el argumento. Ya perdimos el argumento con los muchachos. ¿Por qué? Porque seguramente nos estaban pidiendo algo que estaba totalmente dentro del área de la razón, ¿no? Pensemos, ¿qué pasa con esto? Esto es algo muy, muy, muy común en los adolescentes, yo creo que en todos lados. La hora de llegada, ¿no? ¿A qué hora vas a llegar de la fiesta? No, pues no sé, a las 12. No, te quiero aquí a las 10. Pero la fiesta empieza a las 9, ¿no? De 9 a 10, a 11, a 12, pues son 3 horas de fiesta, ¿no? Yo no podría decir, pues es suficiente, es un horario tal vez tardado, ¿no? Decimos, bueno, pues es que él no salía, ella no salía a esas horas. Pues no, pero en una fiesta que está programado de esa manera, que tal vez estemos pensando que es en un casino, que hay familiares, que uno sabe en dónde están, que uno, bueno, pues nos va a tocar la desvelada porque no se van a regresar en camión, pero podemos ir por ellos, estamos seguros de que van a suceder así las cosas. ¿Qué más da? ¿No? ¿Qué más da si podemos dar ese espacio? Pero decimos, no, porque a las 12 ya es muy tarde, es que ya es medianoche, ¿no? Bueno, pero es que la fiesta realmente empieza a las 9, ¿no? Pues bueno, como le hagas, porque si no quieres no vas, ¿no? Y ahí ya, evidentemente, si el adolescente se rinde, algo estamos haciendo mal. Si el adolescente dice, bueno, está bien, voy media hora, voy una hora, ¿no? Está bien, no hay problema. Algo está pasando mal. ¿Por qué? Porque debería de darle más ganas a ese muchacho, a esa muchacha de ir a esa fiesta. De hacernos un pleito al menos de hacer un berrinche, ¿no? De quererse sacudir nuestra orden, ¿no? Y si nos empieza a hacer y si nos empieza a sacudir y nos dice, bueno, es que todas las demás personas, ¿por qué no me quieres dejar salir? ¿Qué es lo que pasa? ¿No me tienes confianza? ¿Por qué no quieres que salga a esa hora? ¿Es solamente porque te da flojera? Ya nos empieza a llegar a atacar, ¿no? Porque ya decimos, a ver, ya me estás cuestionando. ¿Por qué me estás cuestionando tú, que eras un pedazo de mi carne y que ahora parece que tiene voz propia y un pensamiento diferente al mío? Si decimos, porque soy tu padre, porque soy tu madre, y si quieres no vas, ahí ya la perdimos. Eso está bien en ellos. ¿Por qué? Porque realmente vemos un proceso de pensamiento, vemos que este muchachito se está cuestionando por qué no. Imagínese el día de mañana que le digan, oye, me voy a quedar con la mitad de tu sueldo. ¿Por qué? Pues porque soy tu jefe. Ah, muy bien, ¿no? Pues, ¿qué pasó con eso, no? ¿Cómo queremos darles esta herramienta a ellos si nosotros no les permitimos que con nosotros se enojen, que con nosotros también tengan ese tipo de argumentos y que no pasa nada, no perdemos la autoridad si decimos, bueno, me parece que tiene razón, si la fiesta empieza a esa hora, pero bueno, va a ser la fiesta del mes, porque no te voy a estar recogiendo a las 12 de la noche todos los fines de semana. Ah, bueno, ya estamos hablando de cosas muy distintas, porque ya estamos ahí entre dos personas que piensan y entre dos personas que están queriendo llegar a un acuerdo. Esto solamente como la puntita del iceberg. Vamos a continuar con este tema regresando del corte. Recuerde, tenemos estos 2 libros de la filosofía de House y de la guía no oficial de House. Si quiere participar, simplemente platíquenos un poquito de su experiencia, de lo que haya sido testigo de estas patologías familiares. Regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la herencia patológica familiar. Y tenemos un par de libros como obsequio para ti. Uno de ellos se llama La filosofía de House, Todos mienten, de William Irwin y Henry Jacob. Y también tenemos la guía no oficial de House, Persiguiendo cebras, de Bárbara Barnett. Si quieres participar por alguno de estos dos libros, estos dos obsequios, los pongo ahí en la cámara por si puedes verlos. Por quien no conozca al tal House. Ajá, para quien no lo conozca, bueno, pues puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías electrónicas o telefónicas y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Cómo quedó, José Luis, la pregunta del día de hoy? Que nos compartieran un poquito de su experiencia de estas herencias patológicas. Ok. ¿No? De lo que ustedes hayan vivido o algo de lo que hayan sido testigos. Sí, y recuerda, si no quieres que aparezca tu nombre, puedes poner ahí, le pides a Donají que aparezca una notita anónima y no pasamos tu nombre al aire. Y bueno, continuando con esta cuestión de las patologías y de cómo en verdad es una cuestión complicada, porque nosotros mismos estamos como cegados de nuestra patología. A veces pensamos que sabemos, que nos conocemos muy bien y que conocemos bien nuestras patologías, y es posible que algunos rasgos bastante evidentes puedan develarse para nosotros mismos, ¿no? Que si somos obsesivos, que si somos muy aprensivos, etcétera, puede que lo tengamos por ahí en la conciencia, pero el centro de esto no queda en nuestro conocimiento, no queda en nuestra conciencia, porque justamente si hemos desarrollado toda una patología y todo un síntoma alrededor de algo, es precisamente para no tener que lidiar con ello y para que no pueda llegar a claramente a nuestra conciencia. Entonces, al tratar de no afectar con ello a los hijos, que bueno, pues sé que es algo que a muchas personas les hace ruido, ¿no? Muchas personas llegan al consultorio para atender algún malestar propio, pero motivados por la preocupación de lo que ello podría estar causando en sus hijos, porque de pronto ven alguna manifestación en sus hijos que les recuerda a algo que vivieron, que les recuerda a sí mismos, y se preguntan qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando con tanta determinación en muchos momentos de su vida se han propuesto no hacer lo mismo que sus padres, por ejemplo, y ahora se encuentran en esa misma situación con respecto a sus hijos, o bien encuentran a sus hijos con complejos muy similares a los que solían tener también a esa edad. Entonces, esta es una motivación válida hasta cierto punto para hacer modificaciones, y hay personas que se aguantan y sufren durante bastante tiempo un malestar, y no es sino hasta que tienen esta nueva motivación, esta motivación de la crianza de sus hijos, que se determinan para hacer algo al respecto, ¿no? Pero comentaba que es difícil hacernos esta propuesta por nosotros mismos. No voy a embarrarlos de esto, no voy a empaparlos de esto que es mío, porque yo no sé, yo mismo no puedo saber por dónde me va saliendo esto, porque toda mi patología está diseñada exactamente para que yo no me entere de eso. Entonces son cosas que simplemente, por decirlo de una forma muy coloquial, nos nacen. Son cosas que así, sin que lo estemos maquinando, sin que lo estemos pensando demasiado, se nos sale hacer, decir, cierta tendencia hacia cierto tipo de pensamiento, y es esta la manera en la que lo vamos transmitiendo. No es que mis genes hayan quedado afectados por mi educación y que entonces inesquivablemente mi historia se vaya a repetir en todos mis hijos. Hay familias, por ejemplo, que se proclaman como familias de divorciados, ¿no? O de divorciadas. Todos, absolutamente todos han vuelto a casa,
igual que pasó en casa de mi mamá, igual que pasó en casa de su mamá, etcétera. Entonces ha de venir en la sangre. No, no viene en la sangre. Viene sí en el psiquismo. Y el psiquismo es algo que se transmite no genéticamente. Si lo pudiésemos transmitir genéticamente, no tendríamos necesidad de aprender a hablar cuando nacemos, y sin embargo tenemos necesidad de aprender a hablar, sino en el trato y en la educación, y de una manera tan sutil que parece de pronto como una especie de acontecimiento mágico, ¿no? Para muchas personas. Es que si jamás se mencionó, por ejemplo, un acontecimiento fuerte como el suicidio de una persona, si jamás se mencionó el suicidio de mi hermano, ¿cómo es posible que estén estos pensamientos suicidas, ¿no? Si jamás se habló de que el abuelo o la abuela le hicieron determinada cosa, entonces, ¿cómo es posible que eso seguro que viene en la sangre? Y esto es algo peligroso, este tipo de pensamientos son peligrosos por dos cosas. Uno, porque es muy descorazonador para la persona, la deja totalmente desarmada, ¿no? Pues si viene en la sangre, ¿ya qué hacemos? Ya no hay más nada que hacer, ¿no? Y es peligroso también porque de alguna forma, si bien nos quita ánimos, también nos lava las manos. Porque pensamos, bueno, pues ya que, ¿no? Ya es mi herencia, ya no hay nada que pueda hacer por eso, ni modo, ¿no? Es el destino, está escrito. Y no nos damos cuenta que en realidad es algo que estamos alimentando y que estamos actualizando sin darnos cuenta constantemente, y que no necesitamos transmitirlo a través de la palabra, sino a través del trato con las personas. Uh-huh. Y también este tipo de situaciones, así como pueden ir girando alrededor de un suicidio, por ejemplo, también me parece bastante llamativo, Gaby, como por ejemplo la esquizofrenia durante muchísimo tiempo se llegó a pensar que era algún tipo de virus, que era algo contagioso, así como la sífilis, por ejemplo. En algún momento se pensaba que se heredaba la sífilis, ¿no? Y que no era específicamente una situación de relaciones sexuales, sino que también se podía heredar. Y ahí hay ciertas cosas que, bueno, más o menos le iban atinando al diagnóstico en esos entonces, pero con la esquizofrenia, que es ahorita lo que nos interesa, también se va haciendo esta cosa, ¿no? Se va haciendo esta ideación alrededor de esta herencia maldita, ¿no? Y llega al punto en el cual empezamos a ver no una enfermedad, sino que empezamos a pensar en personas extravagantes, ¿no? Es que es una persona muy extravagante. Ya puede ser el tío o la tía que de repente salían con un sombrero de copa a la calle, ¿no? O decían, bueno, pues es que así como Salvador Dalí, ¿no? Nosotros lo podíamos ver que salía con sus bigotes muy raros, y bueno, pues es que era un artista, era un genio, y así como esa persona, hay muchas personas en nuestra familia, y vemos personas muy peculiares, ¿no? Con arreglos muy peculiares, o con ciertas pláticas muy peculiares, con un delirio que a veces hasta se va cargando de familia, ¿no? Es alrededor de escuchar voces o de ver fantasmas, o de cómo todos en nuestra familia vemos fantasmas, ¿no? Y es que es el fantasma de tal, y hablamos con el fantasma de fulano. Y fíjese realmente lo engramada que puede estar esta patología, ¿no? Al punto del cual ya es como si fuera, digamos, la marca de nuestra familia. Esto, por un lado, con la esquizofrenia, y por otro lado, con algún tipo de demencia. Por ejemplo, como las personas cuando van llegando a cierta edad empiezan a tener un desapego con la realidad tremendo, ¿no? En el que ya no quieren salir porque afuera seguramente hay soldados, porque hay alguien que los está espiando, porque ya no quieren comer ciertas cosas porque están llenos de veneno los alimentos. Y esto se acaba viendo como una cosa muy normal, que esto es una cosa bastante importante a recalcar, ya sea con la esquizofrenia o con la demencia, ahorita como lo estoy mencionando, no quiere decir que un punto de vista distinto, o que algo que deberíamos de tomar como un curso de acción debería de ser etiquetar este asunto y ver que es una enfermedad mental y discriminar. No. O decir es que es una locura. No. Acá el asunto es que esto que podemos ver como peculiaridades, que podemos ver como algo muy familiar, tiene un sufrimiento implícito, que justamente este tipo de arreglos a la realidad es como se acaba lidiando con ese sufrimiento. Es en un intento de acomodar esos fantasmas que todos vemos.
no son fantasmas como tal, sino que es eso de lo cual no se habla en casa. Son esos muertos que nos persiguen no en su espíritu, sino en este tipo de comportamientos, sino en ciertos traumas que se han vivido alrededor de la historia de nuestra familia. Y si nosotros continuamos viendo este asunto como una cosa sobrenatural o como si fuera nada más el sello de la familia y nuestra peculiaridad, no alcanzamos a encontrar cuál es la razón y dónde está ese sufrimiento que deberíamos aliviar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Todavía tienes unos minutitos para anotarte para el obsequio de alguno de estos dos libros. Uno de ellos es La filosofía de House, Todos mienten, y la guía no oficial de House, Persiguiendo cebras. Si quieres participar, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestar la pregunta del día de hoy, que es que nos puedas compartir alguna de estas patologías familiares que ves que se van arrastrando, ya sea en tu propia familia o que hayas podido observar en otras personas. Si quieres que aparezca anónima, nada más pídele a Donna Jim que haga la anotación por ahí. Tenemos algunas participaciones, vamos a tratar de leerlas todas al aire. Nos están compartiendo: van 2 generaciones en mi familia que no se come sandía ni aguacate en las noches. Oh, ya, yo dije que no se come sandía, como son estas ideas que se tienen de pronto de que sí puede hacer daño a determinada hora. A veces se dice que con los corajes, etcétera. Y bueno, fíjate cómo en esto que tú nos compartes, Angélica, ya se queda como algo, puede ser una cosa muy sencilla, ¿no? Como esto, así tal cual que nos vas diciendo, la sandía o el aguacate no se come por la noche. Pero cómo se quedan como cosas que no cuestionamos, ¿no? No porque esté mal, pero hago énfasis porque de esta misma manera que puede transcurrir, imagínate, ¿no? Por 2 generaciones, simplemente se queda como una costumbre, se queda como algo que así lo vamos a hacer y punto. Otros tipos de comportamientos, digo, esto no tiene pues nada patológico realmente, ¿no? Pero otro tipo de comportamientos también se van quedando así. Yo decía en días anteriores, de verdad, hay tantas cosas que damos por hecho y que defendemos a capa y espada y que bueno, se van convirtiendo en el centro de nuestros valores familiares o nuestras convicciones o nuestras metas, y nunca nos hemos detenido a pensar por qué. y a lo mejor si nos detuviésemos nos daríamos cuenta que no va por ahí o que no tiene caso, ¿no? Y aún así, bueno, pues lamentablemente van fundando gran parte de nuestras creencias y de nuestra manera de ver el mundo. Entonces, pues sí es interesante ver cómo esto puede quedar como una especie de acto reflejo, ¿no? Ya, se hace sin pensarlo, así como en automático. También nos están compartiendo: con mis hijos actúo, nos dice Gloria, con mis hijos actúo diferente a como actuaron conmigo, les doy confianza. Muchas gracias por tu participación. También aquí nos está llegando una participación anónima. Nos dice: mis padres decían porque yo mando y no me parecía. Ahora que soy madre, al principio quería repetir este patrón, pero recapacité y les doy una explicación del por qué a mis hijos. Esto qué importante es poder explicarlo y en verdad que cómo da estructura a la cabeza, porque cuando nosotros vamos dando normas a los más pequeños, la idea en sí, lo más valioso, lo más nutritivo de esas normas es que den estructura, que vayan formando una estructura. Muchas personas se quedan nada más en la capita superior, nada más en la capita más superficial de ello, y se queda en el sentido del orden, ¿no? Cállense porque hacen ruido, ¿no? Para estar más cómoda, váyanse a dormir, hagan lo que les digo porque es más cómodo, porque todo funciona mejor de esa manera. Pero de esta forma únicamente vamos creando personitas que funcionan o que obedecen
y no personas que tengan una idea del cómo o el por qué funcionan las cosas en el mundo. Cuando nosotros decimos por qué, cuando explicamos un por qué, entonces queda una estructura, ¿no? Yo no debo de hacer esto porque lastimo a otras personas, o porque duele, o porque este no es el lugar adecuado. Sí lo puedo hacer, pero lo puedo hacer con determinadas concesiones, en determinados momentos, y esto va a propiciar, a diferencia del otro caso, a una persona que en ausencia del capataz, en ausencia de aquel que da las órdenes, puede tomar decisiones por sí mismo, porque ya sabe por qué, ya sabe cómo es que funcionan las cosas, no es nada más porque sí y punto, ¿no? Y quedarse totalmente desolado en el momento en que no haya alguien que dé órdenes. También nos está comentando Modesto, los miedos obsesivos, sí, en específico cuando hay una familia con forma obsesiva en general, en cualquier otro aspecto, es muy variado, ¿no? Los hijos, por ejemplo, pueden resultar todo lo contrario, pueden resultar personas sumamente desordenadas, o bien sus obsesiones pueden ir variando muchísimo, ¿no? No necesariamente tiene que ser la limpieza como con la mamá, con el papá. Pero cuando se trata de miedos, pienso que sí, en efecto, de alguna manera tienen esta resonancia, ¿no? De alguna manera ese aspecto en particular queda muy impregnado de una forma casi idéntica en los hijos. Y otra participación anónima nos dice, yo soy de padres obsesivos, yo cuando tuve hijos quería ser igual, pero me salí de ese juego y lo superé. La demencia senil tiene bases fisiológicas o bases ambientales. Fíjate que yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Sobre todo porque muchas veces se piensa que en la edad adulta las personas empiezan a tener ciertos achaques o empiezan a comportarse como niños o a robar cosas o a perder el pudor, etcétera. Y lo que realmente ocurre es que en la edad muy avanzada, todas las características que ya existían previamente en la persona se solidifican aún más y aparecen con mucha más claridad. Y fíjate, Gaby, tenemos más participaciones acá por el internet, nos están haciendo unas participaciones lindas. Nos dice, nos están diciendo, buenas tardes, yo soy muy insegura y gracias a los programas de Radio Mujer me he ido desenvolviendo y sintiendo más segura de mí misma. Siempre mis padres, sobre todo mi madre, nos decía, no hagas esto porque te va a pasar esto, no te juntes con esta niña porque es así, no confíes en los hombres porque son bien mentirosos, etcétera. Siento que todo eso me hizo una persona insegura. Ellos nacieron en Jalostotitlán y digo, el por qué ellos eran así. Aquí yo vivo con una tía paterna y son todo lo contrario, más desenvueltos, y eso me ha ayudado muchísimo en mi forma de ser. Muchísimas gracias por tu participación anónima. Nos está diciendo también Montserrat, creo que todos vamos heredando de los padres y abuelos la forma de vivir. Por ejemplo, yo cuando era niña tenía una vecinita que sus padres no la dejaban salir a jugar entre semana porque ella debía hacer sus quehaceres y tareas escolares. En cambio, en mi casa, en cuanto acabábamos la tarea, nos salíamos a jugar. A mí siempre se me hizo muy exagerado que no dejaran salir a esta vecinita entre semana, y eran reglas muy exageradas para mí, pero para ellos no. En mi casa siempre hubo un poco más de libertad y mi mamá nos decía, ustedes tienen la libertad, ustedes sabrán si la pierden, y ellos nos dejaban a nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Interesante esto, ¿no? Tú puedes perder tu libertad, pero tú la pierdes. Sí, por supuesto. Me parece muy adecuado. Y es una realidad, ¿no? Realmente es algo que deberíamos de considerar todos, porque vamos pensando que somos o no somos libres, que si nos dejan o no nos dejan, pero realmente nosotros vamos teniendo la posibilidad de perder nuestra libertad. Y nos están llegando más participaciones allá. A ver, vamos a ver antes de que se nos termine el tiempo. Ahorita nos llegaron todas al final. Nos dice María Teresa, en mi familia siempre nos controlaban con la mirada y no opinar. Ahora yo cambié ese patrón como madre y abuela. Soy su amiga también, nos dice, supongo de tus hijos, María.
Muchas gracias por tu participación. Y nos dice María de Jesús, tengo una hermana que hasta 4 o 5 veces trapea su casa. Ay, caray. Qué ansiedad. Qué ansiedad, tremenda, ¿no? Y quisiera retomar esta situación, quisiera retomar esto que nos estás diciendo tú, María de Jesús. Esto a nosotros nos puede caer gordo. Podemos verlo en casa, podemos verlo con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Podemos decir, ay, qué gente tan sangrona, qué gente tan exagerada. Pero no nos pasa nada si intentamos nada más un poquito empatizar con la situación de estas otras personas. Puede que esa sea la única manera, y es muy posible que así sea, que sea la única forma que tienen para lidiar con la ansiedad y con una sensación de locura terrible. Entonces, más que poder, digamos, marginar a estas personas o etiquetar a estas personas, nunca está de más si es gente que a nosotros nos importa, que a nosotros nos provoca un afecto, pues preguntarle qué le pasa, ¿no? Oiga, comadre, ¿por qué trapea 4 o 5 veces al día? ¿No? ¿Qué? No se le hace mucho, no se le hace como esto, tal vez una exageración, no se cansa, pero más que para poderla criticar o más que para señalar lo que está sucediendo, para interesarnos qué es lo que está sucediendo con esta otra persona. Le voy a decir que se va a sorprender y muchas personas dicen que no saben por qué.